Ahí está. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, como les contaba, pertenecemos al Torrente, que es una de las agrupaciones de la facultad, y bueno, estamos viendo que en contexto de pandemia se nos dificulta cursar. Nosotros nos organizamos para que tengamos una inclusión en las clases. La facultad, a pesar que reclamamos en general y en particular por enfermería, no, no respondió frente a las dificultades de cursada de los compañeros en esta modalidad. Así que de ahí que nosotros como agrupación de la facultad lo que hicimos fue organizarnos, buscar compañeros que sean ayudantes como Emilio, como Noé, que nos están dando una mano, les están dando una mano a ustedes también, digamos, con total predisposición y voluntad para que nadie se quede afuera. Así que estamos acá con Angie también, bueno, haciendo este repasito para fisio, para el módulo de fisio. Así que bueno, gracias Emilio, gracias Noé y gracias a todos por participar. Arrancamos, esto sí, tengan en cuenta de que es importante que planteen todas las dudas, como venía diciendo Emilio, porque ese va a ser el motor para poder laburar, digamos, esta clase. Así que bueno, gracias a ambos. No, por nada. Bueno, entonces van a dar endocrino y neuro. ¿Cardio ya lo vieron? ¿Cardio resti ya lo vieron? Sí. Endocrino, neuro y digestivo. Ok, bien. Cardio ya vimos, sí. Perfecto. Entonces, bueno, empecemos por neuro, digamos. Alguien había preguntado, a ver, necesitaría repetir un cachito lo que dije antes. Voy a necesitar que alguno prenda el micrófono, uno o dos los que deseen, y me ayuden. Entonces, alguien que conteste en la medida que me puede ir guiando, qué es lo que Michelle ya lo hizo, perfecto. Entonces vamos de uno. Teníamos la primera consulta, que creo que fue la de Lore, tenía que ver con el arco reflejo. Entonces, ¿qué es el arco reflejo? ¿Quién sabe decirme algo, una cosa respecto al arco reflejo? ¿En qué se come? Algo. Sirve decir no tengo la menor idea también, ¿eh? Pero algo tendrían que decir. No, yo no tengo la menor idea. Muy bien. Lore, vos preguntaste, ¿qué leíste? Sí, bueno, yo lo que entiendo que es cuando, por ejemplo, dieron el ejemplo de que cuando pegan en la rodilla, ¿no? Hay un evento que es que te dan ese golpe en la rodilla, entonces ahí se me hace el lío, porque entra, o sea, desde afuera el estímulo, pero después adentro, como sucede adentro, ahí se me hace un matete. Bien. ¿Alguno de los otros chicos, Antonella, Paela, Susana, Silvana, Micaela, tienen algo para decir respecto de esto? ¿Saben algo respecto del arco reflejo? Yo me quedé igual que Lorena cuando colocan ese ejemplo, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede después de que se le da el impulso allí con la rodilla en la parte de afuera? ¿Qué sucede adentro? ¿Por qué? Claro, porque está la vía sensitiva y la motora, entonces cuando sucede adentro, Bien. lo que pasa ahí es donde es. Muy bien. Lore, vos dijiste vía sensitiva de motora. Contame, ¿qué es eso? ¿Qué te acordás de la vía sensitiva? ¿Qué te acordás de la vía motora? Bueno, de la vía sensitiva sé que en la parte del cerebro está en la parte, el que vienen de arriba, la sensitiva y la motora, que son las dos partes que están en el cerebro, ¿no? Pero después cómo se sucede eso, ahí no me quedé. Michelle, vos que estabas en banda con esto, ¿sabés algo de vía sensitiva? No, la verdad que estoy de horno con esto, estoy nulo. No, No bien. puedo Y opinar. tengo otra de las chicas, pero lo que veo es que veo tu nombre. Belizabeth debe ser, porque veo el nombre de ese iPhone y no veo tu nombre.
Belisa, ¿vos cómo venís? ¿Tenés alguna idea de vías sensitivas? Ay, mi querido profesor, yo básicamente estoy en coma, hágase de cuenta. Ok, bien. ¿Alguien me puede decir algo de una vía sensitiva? Si empezamos por ahí, si no, va a ser difícil ver el arco reflejo. Nadie. Bueno, si yo tengo que... Ahí tengo un dibujito. ¿Están viendo la pantalla que dice arco Sí. reflejo? Bueno, Sí, vamos a ver el arco reflejo más básico, el inicial, el primero que uno siempre ve, y que puede llegar a ser ese que está ahí descrito, que tiene que ver con piso una tachuela. Piso una tachuela y entonces un mecanismo adentro mío, que es lo que vamos a tratar de ver ahora, hace que levante el pie. Pero el arco reflejo que uno normalmente evalúa en la clínica no es ese, sino el de los que llaman los reflejos tendinosos. Ustedes habrán visto, se pega con el martillito en la rótula y se fija si patea. Todos hicimos eso con alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hay en una vía sensitiva? Bueno, primero para aclarar una cosa que dijeron hace un momento que es importante. Las cosas sensitivas no vienen del sistema nervioso central hacia afuera, sino al revés, vienen de afuera hacia adentro. Es sensitivo el dolor, la temperatura, el tacto, que hay dos tactos, un tacto fino, un tacto grueso, todas esas cosas que se producen en la periferia del cuerpo o en algún órgano. Me duele la panza, eso es parte de una cosa sensitiva, pero no está viniendo de afuera, sino que me duele la panza, me duele el estómago, me duele algo adentro de la tripa. ¿Está bien? Ese camino circula por nervios, que son nervios sensitivos, que llevan la información hacia adentro. ¿Y hacia adentro qué significa? Bueno, hacia la médula, y de la médula, sistema nervioso central, al encéfalo, y finalmente a la corteza, y yo me doy cuenta de que algo me duele. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. 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 ¿Hay algo de lo que digo que no se entiende? Les pido por favor que me paren en ese momento, me digan, mira, pará, no entendí, y para mí es muchísimo más fácil, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que los sensitivos vayan afuera hacia adentro. Empieza por un receptor, fíjense ahí en la punta del pie, tengo acá este cosito que está pinchando de la tachuela, bueno, ese receptor somatosensorial recibe el estímulo, que es que pisé la tachuela, y se produce cierta cosa, que por saber o por ahí no, depende, pero viaja por un nervio sensitivo y llega hasta la médula espinal. Ese nervio tiene una cosa en particular que incluye esto que está acá, que dice raíz dorsal. ¿Escucharon hablar de la raíz dorsal, el ganglio anexo a la raíz dorsal? ¿Lo nombraron? Sí, claro, ¿Sí? yo lo había visto ahí como, en vez de raíz dorsal, como ganglio. ¿Es lo Bien, mismo? ok. Un ganglio en el sistema nervioso, perdón, no es lo mismo. Vas a ver que hay una Ah, diferencia, mirá. Sí, decime. no, te escucho, Emilio. Dale. O sea, vamos a hacer un paso para atrás y vamos a ver acá la héroe de nuestro sistema neuronal, que es la neurona, ¿sí? Entonces tiene un cuerpo que está acá arriba, lo que se llama soma a veces, y un axón largo, y en la punta se une con otras neuronas o con receptores, ¿está bien? Entonces, siempre que tenemos una neurona, tenemos el cuerpo y el axón. Algunos, supongo que todos, ¿han visto seso de vaca cortado? ¿Un cerebro cortado? Sí, sí. Sí. Vieron que no es todo igual, hay partes blancas y hay partes grises. La materia gris y la materia blanca. Las partes grises son acumulaciones de los somas, del centro, donde está el núcleo de la neurona, donde está toda la maquinaria de la neurona. Y la parte blanca son los axones, que están recubiertos por una grasa, que es la vaina de mielina, y eso le da ese aspecto blanco. Entonces, los axones, los somas, o sea, los cuerpos neuronales pueden estar, por ejemplo, en el cerebro, o pueden estar en otros lados. Cuando están en otros lados forman lo que se llaman también ganglios, aunque es un nombre confuso y culero, pero que son acumulaciones de cuerpos neuronales. Entonces, el ganglio anexo a la raíz dorsal, ese nombre raro, es un
un chirimbolito, un pedacito de materia gris, donde están los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. Si ustedes hacen una autopsia y se fijan, van a tener la columna vertebral, por adentro va la médula, y al costadito de la médula están estos ganglios, que forman un conjunto de cuerpitos chiquititos grises. Ahí está el cuerpo de la neurona, y ese cuerpo de la neurona salen dos axones. O sea, en rigor sale una axón que se divide en dos. Hay una parte del axón que va hacia afuera y termina, por ejemplo, en la pared del cuerpo o la pared de una víscera, ¿bien? Y tenés un axón que va hacia adentro y que termina en la médula espinal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué tiene de particular este axón que entra a la médula espinal? Bueno, que no entra por cualquier lado en la columna. Ustedes recordarán, si lo vieron en anatomía, que la columna vertebral tiene como dos zonas de ingreso, un par de orificios, digamos, por los cuales entran o salen las dos raíces nerviosas que salen en distintos lugares a nivel de cada una de las vértebras. ¿Sí? En rigor entre las vértebras, un poquito por arriba de la unión. La dorsal, o sea, la que está atrás, en mi espalda, por esa entran las axones de las neuronas sensitivas. Esa raíz, que se llama raíz dorsal, es la raíz por donde entran las sensaciones externas del cuerpo hacia la médula espinal. Y tienen otra hacia adelante, que es la raíz ventral por vientre, por panza, la que está adelante. Entonces, esa raíz ventral es por la que salen también axones de neuronas que están en la médula espinal, que son motores, que van a hacer que un músculo se mueva. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? ¿Va a ser siempre así entonces? ¿Siempre el astra ventral va a ser que sea un axón motor, digamos, una acción motora? Exacto. Siempre la ventral va a ser la raíz ventral va a ser motora, y siempre la raíz dorsal va a ser sensitiva. Ok. Vas a ver que, en algunos casos sensorial, pero bueno, no importa. Vas a ver que eso, si yo lo miro en un dibujito de la médula espinal, que es este, la raíz es esta parte que está, esto es la médula. ¿Bien? Está metida, yo no tengo acá las vértebras ni nada, tengo la médula. Entonces, si uno hiciera el dibujito de la médula, acá, van a ver que hay una línea por la cual sale la raíz dorsal y una línea por la cual entra la raíz ventral. Uno si la mira no sabe si sale o entra, es lo mismo. ¿Bien? Pero estudiándolas, uno sabe que estas son neuronas, axones de neuronas que están ingresando información, y estas son, saliendo información, y estas son axones de neuronas que están ingresando información. Esas raíces se mezclan después en nervios, y los nervios ya son mixtos la mayoría de las veces, o sea, tienen fibras, axones de neuronas que pueden ser sensitivas o motoras. O sea que la parte en la cual vos tenés esa separación de motor o sensitivo es cuando está muy cerquita de la médula. Es la raíz. Después las raíces forman nervios, y los nervios ya dejan de ser, pueden llegar a ser nervios sensitivos o nervios motores, pero normalmente son mixtos. Fíjense acá, están entrando las raíces dorsales, y acá este chirimbolito que está al costado es el ganglio anexo a la raíz dorsal. Acá está el cuerpo de la neurona, que tiene entonces, decíamos, un axón bipolar, tiene un axón para cada lado. Uno va a ir hasta el pie del tipo que se pinchó con la tachuela, y otro va a entrar a la médula espinal. ¿Bien? Ok. Y estas que se ven acá son las raíces ventrales que están saliendo, y los cuerpos de estas neuronas están en la médula espinal, o en algunos casos están en la corteza. La mayoría de las veces están en la médula. Bueno, entonces, ¿cómo es esta historia del arco reflejo? Bueno, el arco reflejo es una cosa que mezcla dos mecanismos que tendrían que saber por separado para poder entender el arco, pero por lo menos podemos mirarlo. Uno es la sensación, esto que acabamos de decir. Entra sensación por la raíz dorsal. Y otro es la cosa motora. Sale una orden hacia el músculo para retirar el pie, y otras órdenes por otro lado que me hagan putear porque me pinché con la tachuela. ¿Sí?
Entonces, el arco reflejo es esta vuelta que pegan esos dos caminos. Desde el receptor, que entra por la neurona cuyo cuerpo está en la raíz dorsal, llega a la médula espinal y acá hace sinapsis. ¿Saben lo que es la sinapsis, verdad? Sí. Sí, Michelle sí. A ver, necesito a alguien más que diga algo. Victoria González. Victoria, ¿tenés micrófono? Victoria. ¿No? ¿Janet? ¿No? ¿Alguien tiene micrófono? No, ¿y de Lore? ¿Domina? Sí, ¿Silvana? sí, acá estoy. Sí, sí. Sí, Lore, vos estás. Yo a vos tengo, pero quiero ver si hay más, porque si no es una clase de que básicamente van a poder aprovechar ustedes dos. Bueno, sí, acá estoy. Rocío, Rocío. muy bien. Ok, Ujú. ¿cómo venimos con esto, Rocío? También estoy así un poco, se puede decir, perdida en temas casi, pero estoy tratando con el Bien, libro a apoyarme en lo que están diciendo mis compañeros. ok. Y en lo que acabamos de explicar, ¿cómo venís? ¿Entendió algo? Entendí que el arco reflejo mayormente hay dos, una que es sensitiva y la otra que es motora. Bien, Más o menos lo que explicó sobre el ganglion, ok. que era como un anexo a nivel dorsal, y el Bien, otro a nivel ventral, más o menos, lo muy tengo bien, anotado. bien, Sí. perfecto, excelente, buenísimo. Entonces, ¿por qué se llama un arco? Bueno, porque este mecanismo de sacar el pie porque me pinché es una cosa súper rápida y que no necesita ir hasta el encéfalo. O sea, no tiene que subir por la médula espinal hasta mi cerebro para que yo retire el pie. Podría hacerlo, pero tardaría más. Entonces, normalmente estas cosas que requieren una acción súper rápida se procesan en la médula espinal. Entonces, entra la vía sensitiva, sinapsa con eh, la neurona motora, cuyo cuerpo está acá adentro, pero en la parte ventral de esto se llama el asta ventral de la médula espinal, y la neurona motora genera un impulso que actúa sobre mi músculo y entonces yo levanto el pie. Eso es básicamente un arco reflejo. Una cosa quizás Sí, para agregar de esto que dijo Emilio, mi parte es más la de cardio y respi, entonces voy a limitarme a escuchar y hacer pequeños aportes, pero me parece que está buenísimo esto que dijo Emilio de que es algo que requiere una respuesta inmediata y me parece que es lo que se remarca del arco reflejo, es como yo siento algo, desde él me pincho o de repente toco algo caliente y rápidamente saco la mano. Entonces algo que es tan causa-consecuencia. Está buenísimo que sea solamente un procesamiento a nivel medular y que no tenga que subir a ser procesado a nivel del sistema nervioso central superior, como que necesite tanta información, sino que simplemente tenés pocas cosas, es algo más simple, es una vía sensitiva que... Ay, perdón. Sino que ahí se me escucha mejor. Sí, sí, se escucha. Como ahí que es te algo veo todo. más simple, es simplemente una vía sensitiva que hace un par de conexiones a nivel medular y después genera una respuesta motora, que es a través de esta raíz ventral, que va a hacer que rápidamente saque el pie o saque la mano frente a un estímulo que está pasando en el momento, como que no necesita tanto procesamiento. Y esto después en la práctica como que se reusa para evaluar un montón de patologías de los pacientes. Hay, como dijo Emi, ciertas o distintos lugares donde puedo ir a evaluarlo. El más común es el de le pego en la rodilla y veo si funciona y sirve para evaluar distintas patologías. Como que es algo dentro de todo simple a nivel del procesamiento, pero evalúa un montón de cómo está el organismo. Claro, fíjense lo que acabo de decir Noé. Si yo le pego a alguien en la rótula, y perdón, cuando yo cuento esto, todos hicieron la prueba de sentar a alguien cuando estábamos, todos lo hacíamos en el colegio, sentás, le pegás a alguien en la rodilla y patea, ¿no? ¿Alguien no Sí. hizo eso de probar el reflejo tendinoso? Ok. Entonces, si yo hago eso, le pego con el martillito acá, y el paciente o mi compañero de colegio mueve el pie,
estoy fijándome que la sensación ingresó por la raíz dorsal, que hizo sinapsis con la neurona motora que funcionaba, que salió el resultado, ese potencial de acción, que después vamos a hablar de qué es en todo caso, llegó hasta el músculo y lo activó. Entonces está mirando un montón de cosas, la vía de entrada, la vía de salida y el funcionamiento interno de una parte de la médula espinal. Eso es lo que no recién decía muy bien, que mide un montón de cosas. Bueno, eso es arco reflejo. Ahora, esto que está acá tiene un montón de nombres, y por supuesto no tiene el menor sentido que ustedes sepan todos esos nombres, pero sí he visto que hay preguntas en los trabajos prácticos relacionados con las vías sensitivas y motoras o con las vías aferentes y eferentes de la médula espinal. Digamos. Había uno que decía, ¿qué es el sistema ventrolateral? ¿Alguien vio esa pregunta? ¿Hicieron los PP? No. Y nosotros a la tarde, por ejemplo, no nos mandaron trabajos prácticos, solo una autoevaluación en formulario, y por ejemplo lo que es neuro nos mandaron un video de un profesor, ahora no me acuerdo el nombre. Pero, eso Pero por ejemplo ya en la segundo parcial no hicimos. ¿Eso fue lo que hicieron? Lo único que tuvieron No, nosotros a la mañana tenemos trabajos prácticos, o sea, tenemos la guía de trabajos prácticos, bueno, pero en mi caso, por ejemplo, estoy jugadísimo con el tiempo por las otras materias y llegué hasta el sistema reproductivo, digamos. Después, esto por eso es que estoy muy en bolas con lo de neuro. Bien. Pero vos después tenías los TP. Sí, vos tenías claro. TP. Y vos A la mañana teníamos la guía de trabajos prácticos. ¿Y Lore o Rocío, los dos son de la tarde? ¿Hay más de mañana y tarde? Yo soy de la mañana también. Yo también tengo los trabajos prácticos, los tengo desarrollado casi el número 5, el 6. Hay algunos puntos que no entendí, tampoco los pude ubicar en el libro. Y el número 7, que si bien es cierto, desarrollé el cuestionario que mandamos, tengo muchos que me faltó responder. Todavía no lo he realizado, no he terminado el práctico número 7. Perfecto. Tengo las dudas, por eso que no las contesté. Muy bien. Pero entonces, a ver, el 5 y el 6 son de endocrino. Y en el 7 empieza neuro. Claro. Sí. Ok. Empieza con la pregunta de definir potencial de membrana y potencial umbral. Muy bien. Perfecto, excelente. ¿Alguien de los que está acá hizo el TP7? ¿O tuvo tiempo o oportunidad de hacerlo? Aunque sea leerlo y decir esto qué será. Por lo menos... Sí, profesor. Bueno. Perdón. Yo soy compañero de todos. No me hace falta. Yo leí un poco sobre lo que dijo el autorreflejo, la ley, el sistema de Lemniscal, pero cuando estuve desarrollando el cuestionario lo estuve editar un poco por acá. Después ahí nomás. Me faltó hacer el TP, todavía está inconcluso. Muy bien, Rocío. Entonces vamos a usar después tu cuestionario para avanzar. Pero vos me decías, Micaela, ¿qué pasó con el TP7? No, lo que pasa, por lo menos en el turno tarde, es que no teníamos trabajos prácticos en la segunda mitad de lo que vendría a ser la materia. Fue como una especie de choice integrador donde mezclaban todos los temas. Okay. No sé si se entiende mucho. Ok. Pero tienen comunicación con sus docentes, le dijeron por ejemplo, si van a modificar las preguntas o si hay algún cambio de nivel respecto a lo que sería si tuvieran los TPs, algo así. La verdad es que no se le consultó de esa manera. Yo ya la cursé, porque bueno, estoy medio perdida con algunos temas que realmente no terminé de entender. Si bien hay videos y todo con explicación, pero es como que me falta quizás algunos detalles. Pero no nos hicieron nada nosotros. Respecto a eso, en la evaluación, nada. Ok. Y decime, Micaela, ¿vos tus dudas están en neuro también? Sí, y endocrino también, bastante. Diría más endocrino que quizás en ambos. Sí. En ambos. Ok, bien. Bueno, a ver. Profesor, Sí. yo les quería avisar a mis compañeros de la tarde que los trabajos prácticos están subidos en un drive en el Classroom. Están todos. Ella subió como la guía donde están todos los trabajos. No pide que los entreguemos,
Antes nosotros se lo entregábamos y ella nos corregía, pero están todos. Yo la verdad es que no llegué, me quedé en el 5, cuestión de tiempo no llegué a terminarlos, pero están. Bien. Ok. Claro, no sé si se modificó en este cuatrimestre al cuatrimestre anterior, la verdad. Ok, bueno, bien. Entonces, a ver, yo pregunto porque si es distinto que avancemos con dudas puntuales, por ejemplo, el arco reflejo es una cosa que está como medio al final de Neuro, en lo que es el contenido de ustedes, o distinto es si están absolutamente en banda, en cuyo caso tenemos que pegarle una repasada a las cosas anteriores, ¿bien? Claro, yo por ahí elegiría quizás que podamos resolver dudas de lo que ya resolvimos, ¿no? De los prácticos anteriores, que por ahí tenemos dudas todavía, a esto que todavía, no sé, no llegamos a leer. Sí subieron un video que está bastante bien explicado, lo estaba viendo justo antes de empezar con ustedes acá, que es del profesor Nataniel, subió un video en YouTube explicando un poco esto, y por eso es que, bueno, algunas dudas que me surgieron fue que te había preguntado al principio, lo de por ahí la sinapsis, el calcio y demás. Pero son cosas que por ahí son googleables, dentro de todo. Es preferible por ahí no saquemos dudas que ya tengamos de los que sí resolvimos los prácticos anteriores, como para no estar tan en banda. Dale, entonces arranque. ¿Cuáles son las dudas anteriores? Vos, Rocía, tenías dudas, vos, Michelle, seguramente también. Díganme, ¿para qué lado vamos? Una duda que tenía por ejemplo, bueno, empiezo yo porque como nadie habla, siempre soy el que habla yo. Una duda con respecto que tenía el sistema endocrino, hay una pregunta que te hace sobre la secreción, digamos, de esperma, ¿no? En las glándulas testiculares. A ver, ya estoy buscando. Que pregunta sobre la espermatogénesis, y en el libro figura de otra forma. Entonces es como que no sé si es lo mismo o son dos cosas diferentes. Está la espermatogénesis y la espermogénesis, creo que es así. Claro. Bueno, mira, hay veces que los libros están traducidos y entonces es medio difícil saber de qué están hablando. La espermatogénesis es la génesis de los espermatozoides y la espermogénesis es la producción de esperma o semen, que no es exactamente lo mismo. Claro. En un caso estás produciendo una célula y en otro caso estás produciendo un líquido. Claro, eso es lo que no entendía bien. Si era todo uno mismo, porque suena muy parecido Suena muy parecido. Sí, suena muy parecido y probablemente la única forma de resolver eso sería que vos lo vieras en el libro y te fijes la explicación de cuando el tipo dice, bueno, la espermogénesis o la espermatogénesis es tal cosa. Bueno, espermatogénesis queda muy claro que es la producción de espermatozoides, pero la espermogénesis involucra... Sí, pero en el libro de Reyestoso no está, solo te dice la espermogénesis, después la mioesis y eso es lo que explica básicamente. Mioesis. Meiosis. Sí. Bueno, yo no sé si te voy a poder explicar la espermatogénesis en este momento, fundamentalmente porque es un tema muy detallado y en particular de endocrino, con lo cual me metería en una hondura que no sé si soy capaz luego de salir de ahí. Ok. Te puedo decir lo que yo puse, a ver si está más o menos bien. Dale, ¿cuál era la pregunta? ¿Vos tenías que responder una pregunta? Claro, la pregunta era esa, te preguntaba qué es la espermatogénesis y dónde se producía. O sea, yo lo puse que era como un mecanismo encargado de la producción de espermatozoides que se produce en el epitelio de los túbulos seminíferos de los testículos, digamos. Perfecto. Y después preguntaba, dentro de de este proceso, qué función cumplía la célula de Sertoli. Y puse que estaba encargada de, digamos, brindar la función de soporte estructural y nutritivo para esas células, digamos, germinales. Bien, muy bien, bueno, está perfecto. Mirá, eso que estás viendo ahí en la pantalla es el corte de un túbulo seminífero. O sea, vamos a repasar un cachito la anatomía de esto, en particular la del testículo. O sea,
la espermatogénesis, o sea, la creación de los espermatozoides, se lleva a cabo en los túbulos seminíferos, Sí. que están arrollados y ubicados en los testículos. Entonces, ¿qué tienen de raro los espermatozoides? Bueno, que los espermatozoides tienen todos, ustedes saben que en el núcleo de nuestras células, todas las células tienen el mismo ADN, básicamente. ¿Sí? Son todas en forma iguales, salvo las células germinales. O sea, los espermatozoides primero no tienen la misma cantidad de cromosomas que nosotros, en la mitad, y además tienen combinaciones raras, distintas. ¿Sí? Entonces, un espermatozoide es como que fuera una célula que en cierta forma no es nuestra. Es una célula que uno podría decir tranquilamente que el cuerpo podría reconocerla como una célula externa, como otra cosa. Y si el cuerpo sensa que dentro de él hay una célula que no es propia, ¿qué pasa? Y la atacaría, digamos. Entra en funcionamiento el sistema inmune, ¿bien? Entonces, la producción de espermatozoides, y pasa de esta forma también con los óvulos, involucra hacer una cantidad de cosas que implican aislar el espermatozoide de nuestro sistema inmune. Entonces, si vos te fijas en el corte del túbulo seminífero, los espermatozoides que están puestos en la luz del túbulo, o sea, en lo que va a ser el agujero del caño, digamos, ¿no? Claro. Van produciéndose, y mientras se van produciendo, van circulando por adentro de la célula de Sertoli hasta que terminan, como vos dijiste, en el epitelio externo, la parte externa del epitelio de la célula de Sertoli que los contiene. Están ahí agarraditos. ¿Sí? Okay. Y como vos también dijiste, los alimenta. O sea, le da una cuestión estructural, los sostiene, y les da una cuestión metabólica, les da los alimentos necesarios para que sobrevivan. ¿Bien? Okay. Luego los espermatozoides circulan por el túbulo y maduran en esto que se llama el epidídimo, donde se juntan acá unos contillos que se llaman aferentes, y empiezan a circular por un caño muy largo, varios metros de largo, que es el epidídimo, que termina finalmente en el conducto eyaculador. Okay. O sea, se une con el deferente termina aquí en el conducto eyaculador y se mezcla con secreciones de las glándulas de Cooper y de la próstata y la vesícula seminal para finalmente formar el semen, que es un líquido con un montón de elementos necesarios para proteger, mantener y transportar los espermatozoides y los espermatozoides. Entonces, cuando vos decís espermatogénesis, la respuesta que pusiste es excelente, es la que está bárbara, y es eso. Okay. Es la creación del espermatozoide y las células de Sertoli son las que la mantienen. Okay. Nada, Perfecto. y una cosa con esto de la primera parte de la maduración de los espermatocitos es que hay como distintas etapas por las que va pasando el espermatozoide, que primero es un espermatocito, que es esta célula de la que hablaba Emilio, que tiene como este primer ADN que después se va a dividir y después se vuelve a dividir, y ahí aparece esta palabra, la de la meiosis, la primera meiosis, la segunda meiosis, que son todos los procesos madurativos que va teniendo esta célula hasta llegar al espermatozoide. Como que son distintas etapas que van a necesitar pasar esta primer célula para llegar a formar este espermatozoide, que es algo nuevo en el organismo, que tiene una carga genética distinta. Ok, gracias. Rocío, ¿cómo venís vos con este tema? ¿Rocío se fue? ¿Estás ahí? No, estoy acá. Lo que pasa es que estoy trabajando, por eso que Perdón. estoy por dentro, los prendo y lo apago, por eso. Estoy trabajando. Entonces, bueno, estaba tratando de buscar el tema, no lo desarrollé todavía, si tengo el cuestionario, sí lo tengo acá, pero yo lo entendí, no casi mucho lo entendí, no lo leí, recién lo estoy revisando y no lo encuentro ni en el libro. El de espermatogénesis y okay. No lo desarrollé tampoco, ese es el cuestionario 6. Bien. ¿Vos viste que hay un grupo de WhatsApp
de Torrente de Enfermería. Sí, Bien, si vos estás en ese grupo de WhatsApp, si no lo encontrás ya. el tema, pon un mensajito, yo te lo copio. Ajá. Te lo saco de un y te Perfecto. lo copio. ¿Está bien? Perfecto, gracias, sí, te agradezco. No. Ajá. Y dudas sobre otra parte de endocrino, entonces, ¿para qué lado vamos? Bueno, no sé, yo tengo, por donde ustedes, la mayoría decida, yo tengo acá los dibujos de, de las preguntas. Los que tienen el micrófono abierto y hablan son los reyes de esta reunión. El resto va a tener que seguirlos o prender el micrófono y preguntar qué duda tengo. Así que tenés todo el derecho. Decime qué parte es la que querés ver. Con respecto a lo que es endocrinología sería, para terminar los cuestionarios, los que tenemos las preguntas en duda. Bien, dame una pregunta con dudas, dale. Por ejemplo, nos pusieron en el TP, nos pusieron, por ejemplo, nos decían, en el siguiente cuadro colocar los nombres de las hormonas hipofisiarias, las que son las adenohipófisis y las neurohipófisis. Bien. Pusieron ahí unas alternativas y lo que se me confunde mucho también son las siglas, o sea, tengo que, como no estoy familiarizada todavía con las hormonas, los nombres, las abreviaciones, eso es lo que un poco también hace que me maree, ¿no? Muy bien. Y a ver, alguien más, por favor, alguien que diga algo respecto de esto. Alguien. Lore, vos tenés el micrófono abierto. Sí, Emilio, lo que pasa es que no llegué, yo vi digestivo, estuve viendo digestivo y bueno, arranqué con neuro. La verdad, endocrino, te digo la verdad, todavía no arranqué. Nada. Michelle, sí vi algunos videos, pero nada más. Sí, yo ya lo hice. Lo que le iba a dar como recomendación, que es lo que hice yo, fue porque teníamos que completar todos los ejes, hipotálamo, hipófisis, órgano y hormona. Entonces, para tratar de aprender un poco lo que significan las siglas, cuando lo completes, completar con el nombre de la hormona en sí y después poner entre paréntesis las siglas. Porque así es como que te lo vas comiendo más rápido, digamos, al contenido, porque si no es como, si te dices RH, sí, perfecto, pero si no sabes qué significa, después te lo nombran en el libro muchas veces y no lo vas a entender. Eso es lo que hago, pero hay algunas que no, por ejemplo, que pasan de mí. Por ejemplo, hay una que dice, en la hipófisis, las que no entiendo, LHFSH. Lo busco. LH es hormona luteinizante. Es LH, y trato de poner, como usted dice, en paréntesis, y trato de poner los nombres para poder ya ubicarme, como hice con los, como de volumen minuto o algo así, ¿no? Que uno anota para poder desarrollar las fórmulas. Pero en algunas sí trato. Por ejemplo, acá encuentro, cuando las encuentro en otras, por ejemplo, la adenocorticotrofina y ACTH. Entonces, ahí sí, ¿no? Ya, entonces, algo así trato para poder, y también, si no te entendemos eso, no podemos entender la pregunta. Claro, bien. No sabemos de qué estamos hablando. Bueno, Rocío, por ahí un truquito que te puede servir es que recuerda que la mayoría de nombres están en inglés, entonces por ahí empezar a leer de la última letra, entonces tratar de sacarla desde la última. Ok. Esto me servía a mí, ¿no? Por ejemplo, la hormona luteinizante es LH, pero si tú lo lees en inglés desde atrás sería hormona luteinizante, o sea, no sé si me entiendes, siempre empezando como desde atrás. Por ahí puedes intentar descifrar las siglas, pero comenzando desde la última letra, te puede servir. A mí me sirve. Hormona luteinizante, perfecto. Yo la agarré. Gracias. Muy bien, bárbaro. Bueno, las dos cosas están muy bien. Yo acá puse una pequeña... No sé por qué no veo lo que hace. ¿Está mostrando imágenes o solamente? Yo lo veo en la foto de ustedes nada más. Sí, pero... sí estoy mostrando aquí. ¿No estás viendo lo que comparten? Los otros nada. ven que puse una cosa y se ve. Sí, se está viendo. Sí, se ve. ¿Se ve? Ok. Sí, se ve para mí también. De repente fijaste... No, por ahí puede ser que haya fijado el video de Emilio. Fíjate en los 3 puntitos que aparece arriba de la foto, que esté desactivado fijar video. Bien. Iniciar video, ¿dónde dice iniciar video? Eso va a prender tu cámara. O sea, tendrías que fijarte uno que tiene desfijar, no sé cómo dirá, unpin, dice mi máquina. Bueno, ya no importa, ya
Yo después lo veré. Bueno, de cualquier manera yo les voy a subir después esta presentación al grupo de WhatsApp para que la tengan. Perfecto, sería buenísimo, de verdad. Ahorita yo entré desde WhatsApp, porque no tengo mi laptop ni la computadora acá, estoy con el celular solamente. Ok. ¿Alguien más tiene dudas sobre hipófisis? Eso, es solamente eso. Después tengo la... Porque le podría explicar a Rocío esta parte, podría verla con ustedes también, pero para eso sería bueno que ella pudiera ver lo que están en esta parte. Sí, pues no lo voy a poder ver. No, ok. Bien. Bueno, una única cosita, Rocío. Mira, fíjate que las hormonas, hay unas que dicen, tienen una R. Por ejemplo, TRH. ¿Sí? Sí. Esas son cosas que vienen desde el hipotálamo y hacen que la hipófisis libere otra. Entonces, si vos ves alguna que dice R, sí, esa ya sabés que no es por ejemplo, de la adenohipófisis, sino que viene del hipotálamo. Viste que el eje tiene el hipotálamo arriba, la hipófisis abajo y después el órgano final. ¿Bien? Sí. Entonces, por ejemplo, el caso de la TRH. La T es de tiroides. Tiroliberina, ¿no? La TRH, la tiroliberina. Claro, la R es una palabra inglesa que significa liberar. Entonces, la TRH sería la hormona liberadora de tirotropina. Y la TSH es la hormona, la S es de estimulante, la estimulante de la tiroides, que esa sí se produce en la adenohipófisis. Entonces, cuando vos ves S, son las que estimulan el órgano final. Y las que ves R son las que vienen del hipotálamo que estimulan a la adenohipófisis. Ok. Bueno, bien. Bueno, entonces, por acá ya pasamos. No sé quién más tiene algo para preguntar acá o en algún otro punto y avanzamos. ¿Ahí? Pamela. No, por ahí mencionarle que cuando pregunta lo de esto, cuáles son las células, las hormonas, disculpen, de la adenohipófisis, son todas las del segundo eslabón, digamos, del eje hipotálamo-hipófisis. O sea, serían todas las hormonas de la hipófisis, ¿no? Exacto. Fíjate que están acá en el dibujito. O sea, yo puse... Acá están. Estas son las que salen de la adenohipófisis. La GH, o sea, la hormona de crecimiento, que también se llama somatotropina. La ACTH, que es la que estimula la producción de glucocorticoides y andrógenos en la suprarrenal. La TSH, que es la que estimula la tiroides. La FSH, que estimula los folículos. La LH, que estimula el cuerpo lúteo, no importa. Y la prolactina, que esa no tiene ni H, ni S, ni R. Bueno, tiene R. Esa es una especial. Pero las que salen de adenohipófisis son estas. Están ahí en el cuadro. Y está indicado al lado qué es lo que hacen. Y nos quedan las que salen de la neurohipófisis. O sea, para ponernos de acuerdo, la hipófisis está acá arriba. Hay una pregunta que yo he visto de final y tal vez de parcial. ¿Dónde está ubicada la hipófisis? Si yo la tengo que buscar con un palito, ¿dónde está? No, la verdad que no sé. Mencionaba en el libro algo de que está cerca de la silla turca o algo así. Bien, ok. ¿Alguien más escuchó la palabra silla turca? ¿Lore? Sí. Sí. Sí, era pregunta de parcial. Era pregunta de parcial. En anatomía, sí. En la casa del turco tiene que estar la silla turca. ¿Dónde está la silla turca? De verdad, y la hice mal, me acuerdo. ¿Alguien sabe describirme dónde queda la silla turca? El oído. ¿En el oído? No, en el oído no. No está muy lejos, pero no está. No es en el oído. Cerca del tronco del encéfalo, por ahí. También cerca del tronco del encéfalo. La primera pregunta ¿está dentro del cráneo o está fuera del cráneo? No, adentro. Adentro. Y en rigor, aunque uno podría decir que está en el medio, porque es una cosa que está formada por un pedacito de hueso que forma el cráneo. Es como
es como si fuera un estantecito chiquitito que está acá atrás de mis ojos. A nivel de mis cejas, acá atrás. Yo tocar acá atrás, ahí 3 centímetros para adentro está la silla turca. Y apoyada en la silla turca está este pirulito que está colgando acá, que parece una pelotita, eso es la hipófisis. Y se pega, está junto, muy pegadita, al hipotálamo, y el hipotálamo es parte de lo que uno diría, no es el diencéfalo, pero importa, es lo que tengo dentro de la cabeza, es parte de lo que uno diría mi cerebro. ¿Está bien? Okay. Entonces, esta especie de pelotita que está acá colgando es esto que está dibujado acá más grande, y esto está apoyado acá en una parte de hueso, y esa es la silla turca. En la silla turca está sentada la hipófisis. Y tiene 2 partes, la neurohipófisis y la adenohipófisis. ¿Por qué tiene 2 partes? No tengo la menor idea, pero tiene 2 partes. Son distintas, entonces eso sí permite decirnos que son 2 partes. La adenohipófisis produce todas las hormonas que vimos recién. Y la neurohipófisis produce 2 hormonas en particular. ¿Alguien sabe cuáles son? No son excesivamente... La oxitocina. La antidiurética y la oxitocina. Maravilloso. La antidiurética y la oxitocina. Maravilloso. ¿Y para qué sirve la oxitocina? La oxitocina. Activada la prolactina, ¿puede ser? Tiene una función, no activa la prolactina, pero tiene una función relacionada con la prolactina en cierta forma, digamos. ¿La del sueño? ¿Puede ser? No. No. ¿Alguien de los demás? Tenía varias funciones, sé que lo vi que tenía varias funciones, pero Tiene no varias. Pero tiene una muy importante que es inducir las contracciones del útero en el parto. Pero las contracciones del parto, sí. No sabía si decirlo o no, pero lo pensé. Sí, acá puede decir cualquier cosa, no hay ningún problema. Entonces sí, es concentraciones en el parto. ¿Y la antidiurética qué onda? ¿Para qué sirve? para nada. Eso más que nada, te preguntaba, es como se vincula con el volumen minuto, digamos, volumen minuto no, la volemia. Para regular la volemia, digamos, actúa sobre los riñones para absorber agua y aumentar la volemia. Muy bien. ¿Y qué es la volemia? La cantidad de sangre que tenemos circulando, digamos, en el plasma. Perfecto. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna duda respecto de qué cosa es la volemia? ¿No? No tanto, pero me defiendo. Muy bien. ¿Y cuándo? A ver, Noé, ¿querés agregar algo? Yo estoy monopolizando el micrófono aquí. No, nada. Lo único que, para pensar hasta que quizás es más intuitivo de esta hormona antidiurética, el nombre te dice lo que hace. Hay veces que las hormonas, como que los nombres son difíciles, en este caso como antidiuresis. Diuresis es aumentar, sacar el líquido que tenemos en el organismo, y ahí es donde se relaciona en lo que dijo Michelle recién. La antidiurética lo que hace es evitar la diuresis, entonces lo que va a hacer es retener agua. Así es, como consecuencia de esto, es que te aumenta la volemia. Pero claro, quizás se puedan ayudar cuando viste esto que a veces los nombres son difíciles de aprender, pensarlo por la función, tenés las 2 cosas a la misma vez. ¿Cuál es la función de un diurético? Ayudar a eliminar la orina. Hacer pis, básicamente. Entonces, la antidiuresis, como dijo Noé, ¿qué es lo que lograría? Retener ese líquido. La orina. O sea, retener rigor no es tanto retenerla, sino no producirla. Hacer una orina más concentrada, con menos agua. Por retener sería una cosa que sería que vos no pudieras hacer pis, tuvieras la vejiga llena y no puedes hacer pis. No pueden eliminar. Pero, claro, es concentrarla más, es evitar la pérdida del agua. Okay. Bueno. Ahora, me surge una consulta con respecto a esto. Si bien sabemos cuál sería la función, digamos, el por qué se estimula esta hormona.
¿La antidiurética? No me acuerdo si era por algo de la presión arterial o... Bien, muy bien. Y por ejemplo, ¿en qué casos... Ay, perdón, Dale, que te hablé dale. encima. Por ejemplo, ¿en qué casos se imaginan que podría ser necesaria la secreción de la hormona antidiurética? Ya vengo yo, no es igual. Dale. Relacionado con esto de la presión arterial. Una baja presión. Bien, ¿por qué? Y porque si yo elimino, o sea, si produzco más orina y la elimino, voy a eliminar líquidos, baja la volemia y yo necesito tener que sea más alto el líquido por esta presión baja. Totalmente, totalmente. ¿Entendieron lo que contó recién la compañera? Sí. No, yo no lo entendí. ¿Por qué yo necesitaría que se libere esta hormona o ante qué situaciones externas pasa? Y son estas situaciones en donde el organismo sensa, por ejemplo, una disminución de la presión arterial. El líquido circulante efectivo que tiene el organismo, esta volemia, toda esta sangre con agua que va dando vueltas, a nosotros tenemos distintos, tal vez se acuerdan por allá por cardio, que hay distintos receptores, ¿se acuerdan de los varoreceptores? Que Sí, sí. sensan el estiramiento de las fibras cuando hay, por ejemplo, mucho líquido, mucha presión. Y esto cuando hay poco, por lo contrario, cuando hay una disminución de la volemia, por ejemplo, yo me corto el brazo, tengo una hemorragia, pierdo líquido, eso sería como una situación bastante extrema, pero quizás, no sé, comí poco, hay como distintos estímulos que pueden generar que tenga en este momento la presión baja, que lo que hace el organismo es este estímulo genera a nivel hipofisario un aumento de la liberación de esta hormona, que me dice, bueno, yo tengo bajo líquido en el organismo, yo no necesito ir a hacer más pis. Al contrario, lo que voy a hacer es retenerlo o guardarlo para generar un aumento de la volemia, evitando que se pierda líquido innecesario. Entonces, esto sería, por ejemplo, un estímulo externo que pueda aumentar la liberación de esta hormona. ¿Me explico? Sí. Sí, sí. Una cosa que me surge respecto a una pregunta que hizo Michelle hace un ratito, él preguntó respecto del calcio, yo estaba recién pensando lo que preguntó. Y entonces yendo para atrás, ¿para qué sirven las hormonas? Para regular. Claro, tienen finalidades de regulación o finalidades sobre determinados órganos o blancos, células blancas. Bien, está bien la respuesta, aunque por ahí la respuesta más precisa es que una hormona es un sistema de comunicación, es como un teléfono. Entonces vos fijate que lo que estás haciendo es mandar una señal desde poner el adenohipófisis a tu tiroides, y que hace que la tiroides produzca hormona tiroidea o deje de producirla. Entonces es un sistema de comunicación que viaja por ¿dónde? ¿Qué transporte? Dependiendo del mecanismo, digamos, ¿no? Puede ser por la sangre. Sí, yo creo que la totalidad, aunque vos hablaste de los mecanismos, ¿cuáles serían los mecanismos de acción de una hormona? Hay 3 palabritas que están en el PowerPoint que yo vi y están nombradas también en uno de los TP. ¿Qué se llama sistema endocrino? Digamos la secreción, si es endocrina, parácrina, exócrina. Claro, ¿a eso te referías con el mecanismo? Claro, sí. Bien. Sí, la mayoría de las veces se circulan por la sangre, en el plasma, unido a proteína o unido a tipo de proteína. Y el otro sistema de comunicación es el otro cuco de esta clase, que es el de neuro. O sea, son los dos sistemas que comunican partes de un cuerpo con otra parte, ¿sí? Bien. Y entonces teníamos lo que es lo que estimulaba. Ahí donde yo te pregunté lo del calcio, porque sé que interviene en la comunicación de las neuronas, pero no sé cómo. Claro, y yo me enganché ahí porque la pregunta cuando vos preguntás el calcio es si vos sabés o alguien sabe qué cosa es un segundo mensajero. Y cuando uno pregunta qué cosa es un segundo mensajero, la pregunta lógica es decir, bueno, ¿y cuál es el primer mensajero? Si hay un segundo, tiene que haber uno primero, ¿no? Entonces, el primer mensajero es la hormona o un impulso neuronal.
Y entonces después tenés una cosa que sería un segundo mensajero. Esa también está en la guía de trabajo práctico. ¿Alguien sabe qué cosa es un segundo mensajero? Otra célula, todas las células. ¿Perdón? Oh. Dale, Belizabeth, te escuché mal, pero repetilo, por favor. No me escucho mal, es que no lo quería decir. Repetilo, dale. No, estoy más raspada. No, dale. No, sí, todas las células, no. Las coenzimas, eso no son segundos mensajeros. Podría llegar a ser alguna coenzima, sí. Un segundo mensajero es algo que está dentro de la célula, como vos empezaste a decir, y es correcto. Por ende que llega una hormona por la sangre y actúa sobre un receptor. Ustedes vieron que hay receptores que están en la membrana de las células y receptores que son intracelulares, inclusive intranucleares. Llega al receptor, el receptor hace algo y tiene que mandar un mensajito, y ese mensajito lo tiene que mandar adentro de la célula. En ese caso, lo que manda, eso es un segundo mensajero. Porque recibió, es que imagínate que llega una carta a un hotel, entonces mandan al botón para que le avise de la habitación 405 que algo pasó. Bueno, el primer mensajero fue el tipo que vino con la carta afuera, o el mensaje que entró por teléfono. El segundo mensajero es el que está adentro y lleva ese mensaje hasta su destino. El calcio, y ahí llegamos a esta vuelta ridícula, es un segundo mensajero. Y entonces, el calcio, ¿cómo funciona? Bueno, de un montón de maneras, pero en la neurona, en particular, lo que hace es permitir que se liberen los neurotransmisores. A ver si lo tengo acá. Mira, Michelle, este dibujito es el dibujito que escribe, o trata de dibujar lo que vos preguntabas de cierta forma. ¿Cuál es la unión del calcio? ¿Qué tiene que ver el calcio? Claro, pero está siempre a nivel, digamos, intracelular, ¿no? Exacto. Claro, porque lo que te pregunta acá, que es como medio confuso, por eso la consulta, fue qué pasa cuando se modifica a nivel extracelular, digamos. ¿Eso influye en la célula? Bien, muy bien. Entonces ahí tenemos otra pregunta. Si yo tengo la parte de adentro de una célula, ustedes saben qué cosas son los iones, ¿no? Sí. Claro. Bien. ¿Cuáles son los iones que están más abundantes adentro de una célula? ¿Cuál es el ion más abundante? El potasio. El potasio. El potasio. ¿Y cuál es el ion más abundante afuera de la célula? Sodio. El sodio. ¿Y cómo es la concentración de calcio entre afuera y adentro? Son adentro es negativo y afuera es positivo, si no me equivoco. Sí, en realidad una concentración normalmente nunca es negativa, pero es muy bajita. ¿Sí? O sea, tenés muy poquito calcio adentro normalmente, especialmente por esta historia de que es un segundo mensajero. Pues si estuviera lleno de calcio adentro, sería como que estarían circulando mensajes constantemente, sería un caos. ¿Sí? Entonces, el calcio dentro de la célula normalmente está restringido a ciertos lugares donde está acumulado y no está libre en el citoplasma, para que cuando entra un ion de calcio se entienda que es un mensaje. Entonces, si vos modificás las concentraciones o sea, ¿por qué entra el calcio? Bueno, porque se abre un canal de calcio, o sea, se abre una proteína que permite que el calcio ingrese y cumpla su función de mensajero. Pero para que ingrese, y ahí llegamos, tengo que tener calcio afuera. Suficiente cantidad. Porque si no, la diferencia entre calcio afuera y calcio adentro no es la que debería ser, y no entra la suficiente cantidad, entonces ese segundo mensajero no funciona como debería. Entonces, las concentraciones de calcio extracelulares están implicadas en el funcionamiento de la célula, sobre todo las que son la especialidad de Noé, que son las cardíacas. Si vos modificás, también las musculares, si vos modificás la concentración de calcio extracelular, lo que sucede es que empezás a tener problemas musculares y o cardíacos, que también es. Y esto puede pasar también con cualquiera de los iones, como que el equilibrio de iones adentro y afuera de la célula es súper importante para que el organismo pueda funcionar de manera correcta, porque pasa esto que contaba recién Emilio, hay un canal. Un canal es un agujero que le hacen a una membrana en una célula. Que cuando hay un agujero en una membrana, lo que pasa es, imagínense con agua y ponerle sal al agua, y eso que quizás vieron en algún momento que le ponen una membrana en el medio y que cómo se van a ir moviendo
los iones a través de esta membrana. Siempre se van a mover de donde hay más concentración a menor concentración. Entonces, si vos modificás estas concentraciones, vas a modificar esta fuerza impulsora. Entonces, esta célula que estaba funcionando con cierto número de iones, empieza a funcionar distinta. Si vos modificás la cantidad de calcio, de repente puedes tener una arritmia, puedes tener un corazón que se empieza a contraer de maneras equivocadas a nivel muscular, podés tener calambres, hay como signos que se muestran cuando tenés, por ejemplo, bajo el calcio, que se te contraen los músculos de manera como involuntaria. Y si de repente te pasa con el sodio, de repente te pasa con el potasio, también puedes tener alteraciones a nivel del sistema nervioso, convulsiones a nivel cardíaco, como que todas tus células que funcionan a una determinada cantidad de iones van a empezar a funcionar distinto, van a empezar a estar mal. Entiendo. Generan patologías, digamos. Sí. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo tengo acá preguntas. Estoy viendo las que les tocarían ahora, que son de endocrino. Bueno. Pero ustedes me decían que, por lo menos que están con el micrófono abierto, que neuro no habían visto y que preferían responder, por lo menos eso dijo Rocío, y él también preguntas de endocrino, ¿sí? Claro, más que nada porque como no leímos neuro, la verdad que no tenemos información de nada. Hasta que no leyamos, por lo menos, hasta que no resolvamos la guía práctico, es como estar trabajando en el aire, digamos, porque por ahí no nos vamos a entender. Bien, yo estaba buscando, pero son muy poquitas las que... En rigor, la gran mayoría, bueno, acá hay una. A ver. Si yo tuviera que decirles una parte de endocrino que debería ser la estrella de endocrino para la carrera de enfermería, es insulina. ¿Sí? Páncreas endocrino. Disculpa, no te escuché. ¿Qué era qué me dijo? Insulina. La insulina, sí. Insulina creo que sería lo que yo pondría como más importante, porque por ahí uno ponerse a hablar de la oxitocina, y bueno, sí, tiene un cierto uso, se usa para inducir el parto, bueno, está, ok, pero no sé, hay otras que son muy problemas de especialista. En cambio, la insulina es algo que tienen que conocer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Yo lo entiendo que ayuda a regular el control del azúcar, ayuda en el metabolismo más o menos de lo que de los alimentos que uno consume, ¿no? O sea, bien, bien. Vamos por ahí bien. Cuando vos decís el azúcar, ¿a qué azúcar te refieres? ¿Hay un solo azúcar? ¿Hay muchos azúcares? El azúcar en sangre es la glucosa. Exactamente, la glucosa, maravilloso. ¿Y la glucosa para qué sirve? La glucosa es un medio de transporte no, es el azúcar, la sangre no. Perdí. Es para generar energía. Exacto. Es el combustible de todas las células. Entonces, como dijo muy bien Rocío recién, uno come, se alimenta, finalmente todo termina, o casi todo termina en glucosa, circulando por el sistema sanguíneo, y la glucosa en sangre tiene un valor que es el razonable. No puede ser ni demasiado baja ni demasiado alta. Si es demasiado alta, baja, me quedo sin combustible. ¿Qué células del sistema de nuestra economía, del organismo, necesitan glucosa sí o sí? No pueden vivir con nada que no sea glucosa. Pienso que es nuestro cerebro, nuestro exacto, el sistema nervioso. Las neuronas necesitan glucosa. Hay otras células que almacenan glucógeno. Eso, lo usan, por ejemplo, los músculos, y los músculos también almacenan otro combustible que se usa cuando uno sale corriendo rápidamente. Pero las neuronas están perdidas. Si no tienen glucosa, se mueren. Entonces, si vos bajás mucho la glucemia, que es la glucosa en sangre, llevas al paciente en la coma. ¿Bien? Entonces, es una de las también preguntas del TP y lo he visto en parciales de ustedes. ¿Cuál es el valor de la glucemia esperado? Yo le mido, a ver,
Todos saben cómo se mide la glucosa en sangre, ¿no? Sí, Bien. En ¿Qué ayuno. función? en ayuno o 2 horas después de alimentarse, Bien, pero además, ¿con qué? ¿Cómo se mide? con el glucómetro. Muy bien, entonces vos lo debes hacer todos los días. O sea, le pinchás el dedo, tomás la tirita, lo metés en el aparato y te dice cuánta glucosa tiene. Entonces, ¿cuál es el valor de glucosa que uno espera encontrar en un paciente en ayuno? 70, 100. 100, 99, 100. 99, 100. ¿Cuál es el valor que te empieza a llamar la atención como que es demasiado grande? 120, 130. Bien, hay un límite que es 126, normalmente. 126 en ayuna es el valor, es una frontera. Pero sí, 130, Lore, está bien. ¿Y cuál sería, por abajo de cuánto está raro? 70, debajo de 70. Debajo de 70. Muy bien. Y si una persona, vos le medís la glucosa en sangre y tiene 300, ¿qué es una ¿eh? Está hiperglucémico. Está hiperglucémico, ¿y eso a qué se debe? A que tiene mucha glucosa en sangre. Bien, pero ¿hay alguna razón, hay alguna condición? Está también en una de las preguntas. Diabético. El tipo de... Perfecto. Muy bien. Entonces, si puede ser una de las razones para hacer, una de las cosas que puede hacer, la razón por la cual la glucemia aumenta es porque no funciona el mecanismo de la insulina. Y ahí volvemos a la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hace si yo qué sucede si yo segrego insulina? Ahí está la pregunta. ¿Ven la pregunta 26 que está ahí? ¿Se lee? ¿La pongo más grande? No. Ahí la ven. Tiene la mitad arriba del corte de página y la mitad abajo acá. Ah, está. ¿Cuál es está bien? Primero, ¿dónde se segrega la insulina? En el páncreas. En el páncreas. Lore, ¿estás de acuerdo con Michelle? Sí. Sí. La A, me parece. Bien. ¿Dónde está el páncreas? Está detrás del estómago. Bien, detrás del estómago. Muy bien. Entonces, en el páncreas. O sea que de esa pregunta debería ser la A o la B, ¿no? Es la A. La A. Es la A. Muy bien. Segregamos insulina cuando hay un aumento de la glucemia, precisamente para bajar la glucemia. Y si la glucemia baja, ¿qué segregamos? ¿Y a dónde? Sí, ¿cómo? Si baja la glucemia, Baja, sí. ¿Qué segregas? Glucagón Exacto. ¿Y dónde lo segregas? del hígado. ¿Seguro? ¿De dónde o hacia dónde? ¿De dónde? Sí, pensé que era el hígado. Quizás te lo estabas confundiendo con el glucógeno. Ajá, puede ser. Del tejido adiposo. ¿No? No, actúa en el tejido adiposo, pero no se segrega. No escuché nada de esto, no te puedo creer. No sé, no le encuentro ni la... Se produce también en el páncreas, en otras células que se llaman las células alfa. Ah, el cierto. páncreas tiene rigor, tiene 4, pero bueno, hay 3 importantes. Hay una que son las células beta que producen insulina. Hay otras que son las células alfa que producen glucagón. Y después hay unas células delta que producen somatostatina que tienen que ver con la hormona del crecimiento. No nos metamos ahí. Pero también se produce en el páncreas. O sea, es el páncreas el que controla la glucemia. Ya sea para arriba o para abajo, pero por 2 hormonas distintas. Y como vos dijiste, Michelle, actúan sobre, por ejemplo, el tejido adiposo o el hígado. En el hígado lo que hace es movilizar reservas de glucógeno. O sea, el hígado acumula glucógeno, acumula glucosa de otra forma, una forma particular, que el hígado puede convertir nuevamente en glucosa y mandar a la sangre. Entonces el glucagón en esas condiciones produce la liberación de glucosa desde el hígado. Y en el caso del tejido adiposo, la liberación de ácidos grasos, que también son un combustible. Bueno. Noé, ¿querés agregar algo? No, nada.
No, ok. Bien. Bueno, ustedes dirán, ¿queda algo para ver? ¿Hay otras dudas? ¿Algo que podamos ver? A mí por ahí lo que me quedó un poco de dudas porque no logro entender muy bien, y sí, volví a lo mismo, el calcio, pero esta vez acá, en lo que es la regulación hipocálcica, teníamos varias preguntas en cuanto a la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. Lo respondí, pero me queda, o sea, pero sin entenderlo bien, digamos. A ver, contame qué es lo que respondiste. ¿Cuál era la pregunta y qué es lo que respondiste? Es que acá, bueno, no tengo el, a ver, no tengo el, para que lo, ¿Qué número de la pregunta del cuestionario? sí, ahí lo busco. No puse nada. Ahí estoy buscando igual en internet a ver si hay alguna fotito para compartir. Pero me dice como que tengo conexión un poco inestable, así que te la mando de última de mí para. Dale. Yo igual la estoy buscando acá. Creo que tengo una tablita, pero no la puse. Ya te digo. Por ejemplo, la pregunta 11, a partir de la 11 creo que está, del 6, del TP6. A ver. Empieza en la 10, dice, ¿cuáles son las hormonas que intervienen en la regulación de la calcemia? Y teníamos que explicar cuáles son los sitios de regulaciones hormonales. Yo ahí anoté como que era la paratormona, la calcitonina y la 1.25D3 o calcitriol. Eso como hormonas de regulación de calcemia. Bien. Pero cómo funcionan y eso es como lo puse un poquito, pero la verdad que no lo entiendo. O sea, Okay. sí, lo copié, lo leí del libro, pero no llego a entender el concepto, digamos. Es como que me quedo. Mira, vos tenés, como vos bien dijiste, tenés 3 hormonas involucradas. La paratormona, que ¿dónde se produce, sabés? En la hormona tiroidea, paratiroidea. Que está atrás de la tiroides en el cuello. Sí. Y hay varias, no sé si 4. Y actúan sobre el metabolismo del calcio, fundamentalmente, pero también del fosfato. Entonces, ¿qué elementos son, qué partes del cuerpo, y están en el dibujito de la pregunta, qué partes del cuerpo están involucradas en el metabolismo del calcio y del fosfato? ¿Tenés un dibujito? Claro, sí. ¿Qué son? El hueso, el riñón y el intestino. Y la plataforma, exacto. Bueno, entonces, vamos para el lado más fácil. ¿Cuál es la función del tracto gastrointestinal, como dice ahí, en el metabolismo del calcio? ¿Qué hace? Absorbe el calcio. Absorbe el calcio. Ese es el punto de entrada del calcio. Bien. Claro. Entonces, hay una hormona en particular que lo que hace es aumentar la absorción de calcio. O sea, el ingreso de calcio a tus alimentos. ¿Cuál es, sabes? No. La vitamina D. La que vos dijiste ahí, 1.25 calcitriol. Bien. Claro, ahí ya sería la vitamina activa, digamos. Claro. Vamos a hablar un cachito de la vitamina D. Sí, porque esa es la que más, o sea, la que más se me complica, porque es como que pasa por un montón de procesos antes de poder hacer esto. Ok. A ver, Lore, ¿todavía estás? Sí, Lore. ¿Vos sabés algo de la vitamina D? Sé que es la que tomamos un poquito de sol. Bien. Puede ser que el cuerpo le ayuda a la absorción del calcio. Perfecto. Es como vos dijiste, o sea, cuando vos tomás sol, la luz del sol en la piel produce un precursor de la vitamina D, que luego sufre una modificación en los riñones y después sufre una modificación en el hígado. Y entonces, del conjunto de esas 3 modificaciones,
que le agrega a cada una un cierto grupo químico que cuando uno lo escribe en química lo llama un ol. Entonces tenés uno en la piel, uno en los riñones y uno en el hígado. Tenés entonces 3 oles. Ese 3 oles es el que Michelle dijo el triol, el calcitriol. Y es la vitamina activa D. Termina actuando en el tracto digestivo, aumentando la absorción de calcio. O sea, si vos no tenés suficiente cantidad de vitamina D, no absorbés suficientemente el calcio. Y si vos no absorbés suficientemente el calcio, ¿qué pasa? Hay un déficit de calcio en Bien, sangre. ¿y qué efecto tendría? Y como hablamos anteriormente, empiezan a fallar un montón de cosas. Sí, hable otro poco. Bien, aunque en rigor la vitamina D lo que va a hacer no es tanto lo que vos decís, que en priori está bien pensado, pero ese es como un efecto una cosa muy rápida. Y la vitamina D no actúa tan rápidamente porque requiere que vos hayas comido. O sea, fíjate que la cosa es, absorbo de la comida. Y bueno, si yo me quedé sin calcio en la sangre y me está agarrando un infarto, si no mando algo que tenga calcio, no, de poco serviría la vitamina D en ese caso. Entonces la vitamina D, es cierto, lo puedo decir, tiene que ver con la absorción del calcio, pero no actúa tanto sobre los síntomas o las cosas agudas, las que pasan rápidamente, sino con el metabolismo del hueso. Entonces, si vos no tomás suficiente sol y en consecuencia no tenés suficiente vitamina D, lo que empieza a pasar es que tus huesos empiezan a tener menos calcio. Y si tus huesos empiezan a tener menos calcio, empiezas a tener fracturas. Osteoporosis. Exacto, osteoporosis o osteopenia. La osteopenia es cuando vos tenés menos del que deberías, osteoporosis cuando ya tenés agujeros. Los viejitos, las viejitas, por múltiples motivos, pasa más con las mujeres, pero uno de los motivos por los cuales les pasa es porque viven mucho adentro. Entonces toman poca luz, poco sol, entonces tienen poca vitamina D. Y entonces terminan con fracturas de cadera y demás, ¿sí? Esa es la vitamina D. Entonces, toda la complicación tiene que ver con los 3 pasos que lo puedes buscar en el libro, que son, empieza por la piel, sigue por el riñón, sigue por el hígado y termina trabajando en el tracto digestivo aumentando la absorción. Ahora, nos queda la PTH, o sea, la hormona paratormona, la paratormona, que se produce en la paratiroides. Esta actúa sobre el hueso, y fíjate que el hueso tiene dos funciones. En rigor tiene una función importante. Una es la función estructural, tiene muchas funciones, pero en relación a esto del calcio, ¿no? Una es la función estructural. Vos tenés que hacer hueso para mantenerte armado, porque si no terminás siendo un caracol, ¿sí? Una ameba. Para eso, el hueso requiere calcio y fosfato para armar su estructura. Pero también el hueso funciona como un almacén de calcio y fosfato. Entonces, si de repente vos no tenés suficiente calcio, sacás calcio del hueso. Acá yo te consulto, acá es donde entran los osteoblastos. Y los osteoclastos. Sí. Los osteoblastos son los que producen matriz del hueso. Y los osteoclastos son las que se comen la matriz del hueso y liberan el calcio a la sangre. Normalmente los dos están trabajando constantemente porque los huesos se van reformando. Están constantemente reformándose. Se saca hueso de un lado y se pone en otro, y se van armando lo que llaman las trabéculas, que por ahí lo vieron ustedes en anatomía. Son esas... No, bueno, el hueso, si vos agarrás un hueso, todos habrán visto huesos partidos. Si vos mirás la punta triangular esa que tienen los bifes de costilla, en la parte interna, el hueso no es una cosa sólida y dura, así rígida, sino que tiene como poritos. Como que tiene laminitas de hueso que forman como unos poritos. Bueno, esas laminitas de hueso se llaman trabéculas. Y son una forma que tiene el organismo para armar una estructura que es muy sólida, pero que no es tan pesada, como si fuera una piedra. Y además, porque el hueso es un tejido vivo, entonces necesitas que por dentro del hueso circulen sangre, oxígeno y demás, para mantener vivos estas células, los osteoblastos. Entonces, los clastos van disolviendo el hueso
y los blastos van agarrando lo que se disolvió y generando nuevo hueso. O bien, se agarra eso que se disolvió y va para la sangre. Entonces, la paraotormona estimula la salida del calcio de los huesos. O sea, activa a los osteoclastos. Y la calcitonina activa a los osteoblastos y impide también la excreción de calcio urinario. Entonces, los tres elementos que vos tenés ahí son el hueso, que va y viene, el calcio y el fosfato, el riñón, que lo excreta si sobra, o lo mantiene si falta, y el tracto digestivo que lo absorbe. Nunca perdés calcio por el petróleo. Claro, está constante. Pero está que todo, digamos, funciona al mismo tiempo, digamos. Sí, las tres funcionan. Es como Desde el que... equilibrio de las tres, sí, decimos. No, eso, de que por ahí, intentando estudiarlo por separado, es más difícil de entenderlo que si lo tratamos de acoplar, como me lo explicabas recién. También la vitamina D trabaja sobre el hueso, o sea, no es que trabaja solo sobre la absorción, pero su mayor función está relacionada con la absorción. Bueno, ¿qué más? Ustedes dirán. Aprovechen a preguntar, chicos. Aprovechen porque se cierra el kiosco. Por ejemplo, acá nos ponen en el TP6 un caso, eso quería preguntar, ¿cómo desarrollamos? Dice, por ejemplo, una paciente de 30 años de edad consulta a su médico por presentar amenorrea, falta de sangrado menstrual, de 3 meses de evolución, cuadro acompañado de sensación nauseosa matinal. Entonces, el examen profesional nota aumento de coloración de areola y pezón y un incremento del peso corporal. ¿Qué exámenes complementarios? Eso es lo que no, ahí nos ponen para hacer un eje cartesiano. Noé. ¿Qué le pasa a esa paciente? ¿Qué se imaginan que puede llegar a tener en este caso? O sea, piensen en los síntomas que está pensando, que está pasando esta paciente. O sea, ¿qué puede llegar a tener? Si quieren, léelo un poco más lento, así vamos viendo uno por uno. Bueno, Claro. digo, dice, una paciente de 30 años de edad consulta a su médico por presentar amenorrea, falta de sangrado menstrual, de 3 meses de evolución, cuadro acompañado de sensación nauseosa matinal. Dice, al examen el profesional nota aumento de coloración de areola y pezón y un incremento del peso corporal de 2,5. ¿Qué exámenes complementarios indica usted a la paciente que espera obtener de ellos? Bueno, y en este caso, entonces, dale, sí, Ro, perdón. Perdón, disculpa, nos ponen ahí un eje cartesiano para desarrollar. No, pero es esa parte. Es otra cosa, bueno. ¿Cuál es, Michelle? ¿Qué TP es? Es el mismo que estábamos viendo, la pregunta 24. ¿Sí? Podemos encarar una cosa como, lo primero que está bueno analizar en estos casos es, bueno, ¿quién es que está viniendo a la guardia? Bueno, acá nos dice que es una mujer que tiene 30 años, y lo primero que nos dice es que está con amenorrea, no tiene falta de sangrado menstrual hace 3 meses. Sí, 3 meses. Bien, ¿qué es lo primero que van a pensar en este caso? ¿Está embarazada? Está embarazada. Totalmente, es una mujer en edad fértil que no tiene menstruación hace 3 meses. Entonces, en este caso, bueno, lo primero que voy a tender a pensar es, bueno, mi diagnóstico va por este lado. ¿Y después qué más dice? Que tiene una sensación nauseosa matinal, a las mañanas tiene náuseas. Bueno,
Y aumento de la coloración de la areola y del pezón. Perfecto. ¿Y eso nos sorprende? ¿Hace que el diagnóstico pueda ir para otro lado? No. Sí, puede estar embarazada porque cuando aumenta la progesterona pasa esto de que tiene modificaciones en las mamas, digamos, en el saco alveolar y demás, para poder hacer la lactancia, ¿no? La prolactina. Perfecto, perfecto, totalmente. Igual, fíjense, yo no lo había resuelto a esto, ahora lo resolví gracias a ustedes, porque yo pensaba, tipo, tiene menopausia. O sea, fíjense. 30 años menopausia. No, pobrecita. Tiene menopausia. Bueno, Discúlpenme. podría haber llegado a pasar, pero lo primero que vas a tender a pensar es una mujer de 30 años que no tiene menstruación hace 3 meses, está con náuseas, aumento de peso y cambio de coloración en las areolas. El Claro. diagnóstico, lo primero que tenés que pensar es, bueno, puede ser que sea un embarazo, quizás es otra cosa y de repente nos sorprende con algo distinto, pero en este caso como que todo tiende a llevarnos para ese lado. ¿Y qué examen complementario le podrían pedir? Un análisis de sangre y una ecografía. Sí, a los 3 meses podría ser, sí, 3 meses. El análisis de sangre es lo primero, o sea, hace un análisis que se llama sub-beta para ver si está embarazada. Lo que detecta el análisis, lo que vas a buscar es la gonadotrofina, ya que estamos con nombres de hormonas, la gonadotrofina coriónica humana, G, gonadotrofina C, H. Claro. Sí. Y esa es la que detecta. En un test, digamos, como Levatest, por ejemplo. El Levatest es exactamente eso, lo que te detecta es si hay o no hay gonadotrofina. Por eso, cuando los resultados son positivos de estos test, es porque hay un embarazo en curso, porque solo la gonadotrofina coriónica se da cuando es una hormona liberada por a nivel de la placenta. No importa, pero nada, como dato de las hormonas, si te da positivo, es lo que vas a ir a buscar. Espera, Franca Chito, me hicieron una pregunta, te hago. Salvo que, disculpa, te interrumpí. Pregunta lo que querías. No, dime. Porque hay otra razón potencial. No es este caso que acaba de decir Rocío, pero que está relacionado con lo que venimos viendo. ¿En qué otra situación una paciente podría tener amenorrea y no estar embarazada y no ser menopáusica? Yo estaba pensando que también podría ser una paciente que está anoréxica. También, muy buena, eso es excelente. También podría ser una paciente con una disminución de la ingesta, también va a dar amenorrea. Pero hay también otra causa que es bastante común. Otra situación. Buenísimo igual, Rocío, está re bien pensado eso. Sí, muy bien. Sí, gracias. Otra. A ver. Otra. Está relacionada con lo que vimos. ¿Sí? No lo vimos nosotros, pero con el TP. Sobrepeso, obesidad, eso. Tiroides. No, eso, la tiroides. También lo pensé. Puede estar hipotiroidea mal. ¿Sí? Entonces también Rocío, tienes que hacerle caso a tu instinto. Veo claro. que A veces yo no cosas que contesto piensas porque y no tengo dices, miedo. Sí, es verdad. Tengo esa cosa que siempre me pasa. A veces estoy segura y por dudar un poco, así una milésima ya descartado. Pregunta es mal hecha. Sí, No. Mi primera reacción es lo que debo hacer. Muy bien. Bueno, y ahora sí, Michelle, ¿qué querías preguntar? No, también era sobre un ejemplo en cuanto a esto que hablamos de la glucemia y la insulina, que dice, un paciente de 25 años de edad es llevado a un servicio de emergencia por presentar obnubilación. El examen presenta aliento a manzanas verdes, piel rojiza y caliente, hiperpnea y taquicardia. El médico interviniente indica un dosaje de glucemia por método enzimático. Dice, ¿qué valores de glucemia espera hallar en este paciente y justificar la respuesta? Bueno, ¿qué supones que... O sea, ¿vieron es una condición patológica la que tiene? Sí. Está relacionada con la glucemia. Y vos cuando tenés un problema de glucemia podés tener 2 cosas, o sea, o 3 cosas, porque, que son las más usuales, digamos, ¿no? En cuanto a agudo.
Uno sería que el paciente tuviera muy baja la glucosa. Sí. Un coma hipoglucémico. Ujú. Pero después puede estar, hay otras dos situaciones que se dan cuando en rigor lo que tiene es alta la glucosa. ¿Saben cuáles son? ¿Se lo dijeron? Yo había pensado, primero cuando leí el caso de este paciente, primero cuando el aliento a manzanas verdes más o menos yo relacioné un poco, no estará bien, por eso dudé. Insuficiencia renal también. La Porque insuficiencia renal te cuando... daría un aliento, pero es hiperamoníaco, es un aliento amoníaco la insuficiencia renal. Claro, yo la verdad que no entendí. Yo cuando, como dice que, como decía que acá, digamos, le tienen que poner un dosaje de glucemia, yo lo que supuse que estaba hipoglucémico, digamos, que no tenía, tenía una glucemia demasiado baja. Pero no dice que, digamos, o sea, lo que yo puse que podría ser un hiperinsulinismo, digamos, como que hay una excesiva insulina en sangre y por eso está hipoglucémico y le tienen que poner... o sea, vos supondrías que está baja la glucemia. Está bueno claro. igual el razonamiento, me parece que está muy bueno, y de hecho es algo que pasa, esto que decís vos, de que hay un hiperinsulinismo, como que los pacientes, más que nada cuando son grandes, viejos, viejas, se inyectan insulina y se inyectan por demás, y ¿qué es lo que hacía la insulina? Metía la glucosa dentro del organismo, entonces genera como una hipoglucemia. Pero ¿qué es Claro. lo que le pasaría a una persona si está en hipoglucemia? ¿Qué te imaginás o qué se imaginan, no solo para vos, que le va a pasar a un paciente que tiene muy poca glucosa en sangre? Si recién estábamos hablando de cuáles eran las funciones a grande escala de la glucosa a nivel del organismo. Y lo que veíamos era que había sudoración, bueno, también taquicardia, Borroso. claro, se ven como obnubilación, digamos, que ven borroso, que están mareados, La presión arterial, ¿cómo estaría? decaída. Decaída. ¿Dice algo el paciente este cómo está con su presión arterial? No. No. Ah, sí. No, no, dice que es taquicardia lo que tiene. No está. Igual si está con una hipoglucemia, yo no sé si estaría taquicárdico. Claro, eso es lo que me confunde. Además, Estaría tipo... bradicárdico. En rigor, ese paciente te lo están nombrando, te están dando una cosa que es muy sintomática, pero que si no la dieron es arcuete, que es el tema del olor. Primero quería decirle a Rocío que estuvo muy bien lo que vos dijiste respecto del olor. Es muy interesante y me encantó lo que dijiste, podría tener insuficiencia renal por el aliento. Pero el olor a manzanas verdes no es el olor que vos decís, es otro olor. Y el olor a manzanas verdes es una condición que se llama cetoacidosis diabética. Cuando uno tiene, está en rigor está en una situación de cetoacidosis, o sea, está con lo que llaman cuerpos cetónicos circulando y tienen ese olor. Y esta condición suele estar asociada a una hiperglucemia. Claro. Que en este caso no es lo que que es lo que le estaba pasando a nuestro paciente, que al contrario, le faltaba insulina. Está asociado a esto, como hay mucha glucosa en sangre y por mecanismos biológicos que, bueno, que no importan, se empiezan a producir otras formas de combustible, que son estos cuerpos cetónicos que empiezan a rodear y generan este aliento típico a manzana o aliento cetónico, que se llama, y es típica de esta patología, que es esta cetoacidosis diabética con hiperglucemia. Ok. Y te hago una consulta, porque viste que acá dice que el doctor indica un dosaje de glucemia por método enzimático. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de hacerle el glucotest, como decía Rocío, que se con el aparatito, con el glucómetro lo mandas al laboratorio. Piden glucosa en sangre. Le sacas sangre y lo mandas pidiendo glucosa. Ah, perfecto. Sí, y que entre otras cosas vos eso a veces podés ver, si es un paciente que debuta así, de la nada tiene una hiperglucemia, que no se conocía diabético o diabética, a veces a vos te ayuda como con estudios complementarios saber hace cuánto tiempo que puede llegar a estar teniendo esta glucosa alta. Ok.
pero eso es una condición de los diabéticos, o sea que vos esperarías encontrar que este paciente tuviera la glucosa elevada. O sea que el diagnóstico, claro, sería esta situación diabética y una hiperglucemia, no hipoglucemia entonces. Una hiperglucemia Exacto. de alrededor de 300. Es el valor. Claro, pasa que Otra cosa en que la teoría todo es muy bonito, pero después cuando te plantean estas cosas es como que a uno lo saca, ¿no? Sí, Como- obvio. Aparte es Claro. algo muy puntual, como una patología muy específica. Y una pregunta para hacerles como para terminar de cerrar el tema. Que me gustaba todo esto que estaban diciendo de los pródromos, de, bueno, la visión borrosa, la taquicardia, la sudoración. Si a ese paciente que habíamos dicho que estaba con una hipoglucemia, en ese momento no le damos glucosa, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Qué se imaginan? Bueno, ¿Cómo sí, más se ve? entra en coma, puede llegar a convulsionar, el hipoglucémico, ¿no? Perfecto, sí, total. Claro. Totalmente. Y quizás todo este pródromo ustedes no lo vean, porque no es menos el tiempo que dura este paciente con taquicardia, sudoración, visión borrosa. Quizás directamente se encuentren con una persona, no digo por si de repente les pasa en la calle o llega a la guardia, una persona que directamente está inconsciente y Sí. lo movés, lo agitás, señor, señora, y no responde, ¿y qué puede ser? Y bueno, puede ser que haya pasado toda esta etapa prodrómica y directamente esté en un coma por hipoglucemia, que a estas personas directamente les pasás glucosa y despiertan como si nada, porque lo que les faltaba era eso, la glucosa para que funcione el organismo. Se quedan sin nada. Bueno, ¿algo más o cerramos por hoy? Bueno, hasta ahí para mí está perfecto. Entendí muchísimo. Sí, la Sí. verdad que sí, muchísimas gracias, ¿eh? No, por Muchas nada. gracias. Muy bueno estuvo. Después los vamos a volver a molestar de todas formas, no se alegren. Los vamos, Bueno, los vamos a volver a molestar cuando lleguemos a leer Neuro, seguramente por el Ay, chat. negro. bueno, Pero no No, hace el mire, jueves, compañeros, Michelle. ¿Cuándo vas a leer? Faltan 4 días. 4 No, días no, lo estoy haciendo hoy, Hoy y mañana que es feriado de en la trabajo. madrugada, donde es. igualmente chicos, estamos en contacto, estamos con el grupo de WhatsApp, que ahí lo compartimos, y ahí también estamos respondiendo preguntas, compartiendo material, bueno, y en la descripción del mismo grupo, también está el grupo de Facebook, general para la carrera y también para la materia. Así que podemos seguir comunicados por ahí. Genial, chicos, muchas Y, gracias. Buenísimo. y, Muchas y gracias. por las dudas, Y ahí una cosa Angie quería- está compartiendo Sí. nuestro canal de YouTube. Esta clase está siendo grabada y la vamos a subir ahí. Una cosa, Así quería que agradecer cualquier a cosa. Lore, Michelle, Rocío y me falta alguien, de Elizabeth en un momento, los que abrieron su micrófono y pudieron hacer, me permitieron que esto fuera una clase razonable y no Sí, estoy hablando a la nada. ¿sí? No, gracias a ustedes, la verdad. gracias a Ok. ustedes. Así que gracias a Muy ustedes, interesante. Gracias, me Noé y sacaron del Emilio. coma. Tal cual. A mí me falta azúcar Detectaron ahorita. glucosa, Elisa. Me falta glucosa. Bueno, Esto muchas porque gracias fijamos por el concepto. asistir a la clase, estar acá un domingo, donde deberíamos estar descansando, tomando mates, pero están acá, así que muchísimas gracias por asistir, muchas gracias a Emi, a Noé y a todos ustedes, todas Muchas ustedes, gracias. por responder y Gracias hace que la clase gracias sea a ambos. fluida, ¿no? Porque si uno habla, explica, no tiene mucho sentido. Gracias también por participar y hacer que sea una clase amena. Bueno, ahí les compartí en el chat del Zoom el canal de YouTube y nuestra página de Facebook de Torrente Enfermería. Así que bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho. Bárbaro. Por Muchísimas ahí lo pueden gracias. pasar al WhatsApp, sería bueno, porque como no le entiendo mucho todavía el manejo esto del Zoom. La pasamos, no hay Bueno, problema. Por favor, ahora le paso. disculpen la molestia, le agradezco mucho. Gracias. No, por nada. Nos vemos. Muchos éxitos el jueves. Chao, nos vemos. Bueno, Gracias Noé, gracias Gracias, Emilio. muchas gracias. Chicos. gracias, hasta luego. Sí.